selecto público del programa El Vocero TV. Buenos días. En esta oportunidad abordaremos el caso de los niños no reconocidos por sus padres. El derecho de los niños a la paternidad. Una institución de mucha credibilidad nos proporciona datos precisos y no gaseosos como los que suelen sacar el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Estamos informados que más de 3 millones de niños no están reconocidos, es decir, no tienen padres, lo que desgarra los corazones. El artículo 2 de la actual Constitución Política del Estado dice: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad moral. Además, los códigos del niño y del adolescente disponen que ningún niño puede carecer de nombre y apellidos y de la identidad de sus padres. Sin embargo, esos 3 millones, si no es más, de niños y niñas que no tienen padres, desde el punto de vista legal, deben ser regularizados por los juzgados de menores y los padres sancionados y obligados, sin mayores trámites, a cumplir con sus obligaciones. Aquí no solamente se trata de la benignidad de las leyes sobre el particular, sino de la responsabilidad y conciencia de los progenitores. Los niños son y deberían ser los únicos privilegiados de la sociedad, y como tal no tienen por qué sufrir las humillaciones y abandonos desde el día de su nacimiento. La pobreza, la delincuencia, los problemas mentales en las calles y la prostitución infantil tienen su origen en el hogar, y especialmente en el abandono de que son víctimas los niños, quienes se ven obligados por el hambre y la necesidad a salir en busca de trabajo o de la solidaridad de la gente. Tenemos muchos ejemplos de padres irresponsables y hasta malvados que se resisten a reconocer a sus hijos. Ya hay un político deshonesto, reconoció a su hija presionado por la sociedad y dijo que lo había hecho para evitarse problemas de carácter político. No queremos en el Perú ese tipo de padre. Por eso el defensor de los pobres invoca a sus queridos compatriotas que amen a sus hijos con todo el corazón y con toda la fuerza del alma, porque ellos son la continuación de nuestra especie y también porque son la prolongación de nuestras vidas. Infinitas gracias por vuestra atención y participación. Hasta mañana.